Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre mecanismos inmunológicos frente al virus como complemento para el núcleo 4 de la estructura de infecciones virales de vía respiratoria y después ver una clase sobre bacterias. Bueno, yo soy Ignacio Uriarte y vamos a hablar un poco sobre virus. Bueno, las infecciones por virus son muy variadas y dependen principalmente de diferentes tipos virales, ya que parten de material genético que puede ser DNA, o sea, ADN o ARN. Y además pueden existir diferentes estructuras, como vimos, que pueden ser simples o doble cadena. También pueden ser con polaridad positiva y negativa, que es importante mencionar esto porque hay algunos virus que tienen propiedades biológicas de establecerse en el organismo o permanecer de manera latente o ensamblarse al genoma. A esos virus que se han asociado a cáncer y se han ensamblado al genoma, se conocen como virus oncogénicos, como el virus papiloma humano o el virus Epstein-Barr. La estructura de los virus está compuesta por un genoma, como dijimos. Algunos de ellos carecen de maquinaria biosintética propia, por lo tanto son parásitos intracelulares estrictos que utilizan la maquinaria biosintética del huésped, del hospedador, y han evolucionado para transferir su material genético entre células y codifican la información suficiente que les permite su continua propagación. Son capaces de adherirse a la célula huésped utilizando receptores específicos. ¿Está bien? Hay diferentes tipos algunas diferencias puntuales respecto a cada uno de los virus. Fundamentalmente mencionar que en el caso de los retrovirus, las infecciones requieren la utilización de una transcriptasa reversa que copia el ARN viral para hacer la doble cadena y poder generar ADN viral que va a generar una transcripción y después una traducción. En cuanto a el tipo de adaptación que ocurre entre el virus y el hospedador, vamos a saber que existen tres niveles. Si hay una adaptación deficiente, va a haber un efecto citolítico de la célula huésped. Si hay una adaptación intermedia, se va a ocurrir una estabilización y puede haber una variación antigénica como resultado de esa estabilización. Y si es una adaptación muy eficiente, va a haber una infección persistente y una potencial integración al genoma. Algunos virus van a evadir la inmunidad y van a generar una selección o adaptación con el hospedador que presenta resistencia a esa enfermedad. Entonces, como vimos, si la adaptación es deficiente, vamos a tener una enfermedad que puede ser potencialmente grave, como cualquiera de los virus que se presentan, como en virus agudos, como virus de la rabia, la hepatitis A, por ejemplo, entre otros. En el caso de una adaptación intermedia tenemos estabilidad y posibilidad de variación antigénica, enfermedad relativamente grave o tolerable, como los poxvirus y virus influenza, por ejemplo, y en una adaptación muy eficiente va a haber una infección persistente con integración al genoma. En algunas veces la enfermedad es leve o latente, por ejemplo en los virus de la hepatitis B, en el herpes simplex virus, y en otros casos es muy grave y permite que el virus se esconda efectivamente del sistema inmune, como en el caso del HIV. En algunos casos, para los virus que tienen deficiente interacción con el adaptador, podemos generar exitosamente vacunas, pero para aquellos virus que tienen enfermedad de adaptación eficiente y buenos mecanismos de escape, la generación de vacunas es más esquiva.
Por lo tanto, la relación adaptación malo deficiente va a hablar sobre el tipo de potencialidad de vacunación y las características clínicas de la enfermedad. Algunas infecciones virales dependen de la capacidad para infectar un huésped y replicarse hasta alcanzar niveles suficientes en diferentes órganos o líquidos que permitan su posterior liberación y transmisión a un nuevo individuo. Este éxito depende centralmente de la capacidad del virus para transmitirse. En este sentido, los virus han desarrollado mecanismos que le permiten evadir la respuesta inmunitaria a fin de persistir en el huésped el tiempo necesario para transmitirse. Por ejemplo, el HIV o el herpes. Algunos evaden en forma transitoria y son eliminados rápidamente, produciendo infecciones agudas como las mediadas por el virus de la gripe. Estos virus suelen transmitirse con gran eficacia en breves periodos. Otros logran evadir mejor la respuesta inmunitaria y causan infecciones persistentes como vimos en el caso de hepatitis B, C y HIV. Las infecciones agudas suelen ocurrir en días, como cualquiera de los virus de la vía respiratoria, duran días, y hay una buena interacción de la respuesta del sistema inmune y se elimina la infección. Los virus latentes, la duración del tiempo es una infección aguda, crónica y recurrente. Interacción inmunológica existe después, pero es ineficaz para prevenir las recaídas. Y existe inmunosupresión que condiciona las recaídas. O sea, los estados de inmunosupresión condicionan las reapariciones. Por ejemplo, el herpes típicamente tenés una prima infección generalmente en la niñez que genera un cuadro de fiebre muy agudo, con muchas lesiones en la boca y las encías, y después las recaídas aparece el herpes en los labios. ¿Está bien? En el caso de las infecciones crónicas, la duración es variable, ¿sí? Hay una interacción inmunológica entre el virus y el hospedador que permite que el virus se persista, y la respuesta inmune no influye en el patrón de la enfermedad, típicamente entre hepatitis B y C, por ejemplo. ¿Cómo es reconocida la presencia de un virus? ¿Cómo el sistema inmune se da cuenta que existe un virus? Fundamentalmente a través de la detección de sus ácidos nucleicos, que los detecta mediante distintos sistemas de receptores. Como vimos al inicio, en el núcleo 2, podemos decir que estos receptores son los receptores de tipo TOL, los receptores tipo RIG1 y los sensores de ADN o de DNA, ¿está bien?, que se encuentran dentro de las células. El reconocimiento de la infección viral va a inducir a la producción de interferones de tipo 1. ¿Está bien? Los mecanismos inmunológicos que posee el huésped para defenderse frente a las infecciones virales son estructuralmente dos, dentro de los que participan la inmunidad innata antiviral y la inmunidad adquirida antiviral, siendo el mecanismo de interferón y de células natural killer, junto con la respuesta inmune celular, los principales mecanismos que intervienen en la defensa de estas infecciones. En la inmunidad innata antiviral, el primer paso al desarrollo de la respuesta inmune antiviral es el reconocimiento de los componentes virales. El reconocimiento de componentes virales, por ejemplo, el reconocimiento de patrones que reconocen partículas virales, es temprano y pone en marcha un conjunto de respuestas que se destaca la producción de interferón. Los interferones de tipo 1, que son citocinas con capacidad de interferir en la replicación viral y regular la respuesta inmune, ejercen además poderosos mecanismos inmunoreguladores y son producidos inmediatamente después, luego del reconocimiento de moléculas virales en el citosol celular o en el compartimiento endosómico, y actúan de forma autócrina y parácrina, induciendo la activación de ciertos genes antivirales y produciendo genes que inhiben la replicación viral. La producción de interferón de tipo 1 representa el mecanismo efector temprano más importante propio de la inmunidad antiviral.
Existen tres familias de interferón, dentro de las cuales para las infecciones antivirales son predominantemente las de tipo 1, ¿sí?, que tienen origen leucocitario. Las interferón de tipo 2 tiene función y origen predominantemente inmune y participa sobre todo en infecciones bacterianas y micóticas intracelulares. Los interferones de tipo 1 son una herramienta esencial en la inmunidad antiviral. Tienen 16 miembros y 12 subtipos, dentro de los que son los más importantes el alfa y el beta. Casi todos los estudios relacionados a la inmunidad antiviral se han concentrado en acciones mediadas por interferón alfa, y los interferones de tipo 1 se caracterizan por ejercer poderosas acciones antivirales cuyos productos que son proteínas median el establecimiento de infección de inmunidad antiviral. Las funciones que mediadas por interferón son: tornan a las células vecinas refractarias a una infección viral, activan células natural killer, incrementan la expresión de moléculas de histocompatibilidad de clase 1, o sea, aumentan la expresión de las moléculas que van a activar a los linfocitos CD8, que se van a hacer citotóxicos para limitar la infección viral, presentándole partículas virales. E incrementan la presentación antigénica a través de estas moléculas. Y favorecen el desarrollo de memoria T y generación de células T efectoras frente a infecciones. Son de aparición temprana, como vemos en este gráfico de cinética posinfección. Los primeros que aparecen después de la primoinfección van a ser los interferones de tipo 1, luego las células natural killer, luego las células T citotóxicas y finalmente los anticuerpos. La producción de interferones de tipo 1, como dijimos, es de origen predominantemente leucocitario, o sea, dentro de los glóbulos blancos, y va a generar diferentes actividades, como mencionamos en la diapositiva anterior, predominantemente con el fin de limitar, generar señales de inflamación, dar alerta a otros glóbulos blancos y células inflamatorias que van a participar, por ejemplo, células natural killer y TCD8 citotóxicas, y van a generar mecanismos como sintetasas o ribonucleasas que van a partir proteínas virales. Las producciones de interferones de tipo 1, en cinética de infección, el virus ingresa a la célula, como dijimos, los virus ARN se quedan en el citosol, el virus infectante replica y genera nuevos virus, se genera un material genético viral que activa sensores de ácidos nucleicos, induciendo la traducción de interferones de tipo 1. El interferón es liberado por la célula infectada e interactúa con los receptores de interferón que esa misma célula tiene. Además, interactúan con otras células que también tienen receptores para interferón, estimulando la síntesis de proteínas antivirales, que estas proteínas van a degradar el ARN viral e inhiben la síntesis de proteína, interfiriendo con su replicación. Principalmente la producción del interferón de tipo 1 alfa son las células dendríticas, y las de beta, los fibroblastos infectados por virus, por ejemplo en la mucosa respiratoria. Las células que producen interferones de tipo 1 en la infección viral son prácticamente todos los tipos celulares, poseen sensores, pero las principales células que lo producen son las células dendríticas plasmocitoides. Esto tiene que ver, es coherente porque son aquellas células dendríticas plasmocitoides las que van a activar, presentarle el antígeno en el contexto de un complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 a los linfocitos T, CD4 y CD8, predominantemente el de tipo 1 a los CD8 y de tipo 2 a los CD4, para generar una respuesta efectora antiviral específica, adaptativa, que después va a generar memoria para futuras.
Las células dendríticas plasmocitoides son relevantes en la etapa temprana de infección viral, comprenden un pequeño porcentaje de las células mononucleares de la sangre, expresan altas cantidades de receptores de tipo TOL dentro del citosol en la vesícula endocítica, los cuales reconocen ADN y ARN viral, expresan una extraordinaria capacidad para producir interferón de tipo 1, se ubican en sangre periférica y órganos linfáticos secundarios y en respuesta a procesos infecciosos son reclutadas a tejidos específicos. Por ejemplo, mucosa respiratoria. Las características que tiene la respuesta inmune antiviral, dada por las células dendríticas plasmocitoides y las células parenquimatosas, que tienen altas concentraciones de interferón de tipo 1, inducen una cierta cantidad de genes que generan un estado antiviral, que como sabemos van a activar las células natural killer que han sido reclutadas al sitio de infección. Los interferones de tipo 1, como el alfa y el beta, van a estimular la producción de otras citoquinas que median el reclutamiento de más células al sitio inflamatorio, y estas células natural killer que han llegado a través de los vasos sanguíneos al tejido van a producir citotoxicidad, induciendo la apoptosis de las células infectadas y produciendo citoquinas como interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa, que van a activar otras células, activar macrófagos y generar la activación de células citotóxicas. Los linfocitos natural killer forman parte de la inmunidad innata y participan en la conformación de la primera línea de defensa contra agentes infecciosos. No obstante, su función no se restringe al campo de la inmunidad innata, ya que las células natural killer representan un nexo muy importante entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, en función de su capacidad de secretar citocinas, tales como el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa. Imagínense lo importante que son estas células en el control de la inmunidad antiviral y además antitumoral, que las deficiencias de estas células, hay pacientes que tienen defecto en la producción de estas células o que nacen con inmunodeficiencias que le generan un estado de susceptibilidad extremo frente a infecciones, por ejemplo, como varicela, Epstein-Barr, y mueren a causa de estas infecciones. O sea, el paciente en el primer contacto con estas infecciones virales tienen evoluciones generalmente fatales o muy, muy severas. Las células natural killer reconocen a la célula blanco a través de receptores activadores o inhibidores. Si el balance del juego de los receptores inhibidores sobre los activadores, no se va a producir muerte celular o apoptosis de la célula blanco. En cambio, si se pierde la posibilidad de expresión de receptores de señales que sean reconocidas por los
mecanismos inhibitorios, las células natural killer, va a predominar la activación de las células natural killer. Como resultante se va a generar una lisis de la célula infectada por apoptosis. Esto es fundamentalmente otorgado por la expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Esa es la principal señal inhibitoria que tienen las células natural killer. Las células infectadas que presentan antígenos en el contexto de MHU, de complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, van a generar notable activación y pérdida de expresión de antígenos inhibitorios, como así también la transformación neoplásica de las células tumorales que pierden la capacidad de expresar moléculas de histocompatibilidad de clase 1. Los receptores activadores e inhibidores que expresan las células NK son diversos. Lo importante es que aquellos receptores, sobre todo los que reconocen moléculas de clase 1 y moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, van a ser aquellos que van a tener predominante efecto inhibitorio en las células natural killer. La pérdida de la posibilidad de señalizar a través de estos receptores va a dejar en libertad a aquellos receptores activadores, dentro de los principales, que son el NKG2D, por ejemplo, que son las moléculas activadoras ligadas al complejo mayor de histocompatibilidad que presenta antígenos procesados virales. El reconocimiento entre balance de señales de activación e inhibición va a permitir que, si existe un reconocimiento inhibitorio, no haya respuesta de la célula natural killer, y, como vinimos viendo, la pérdida de las señales inhibitorias o la presencia de fuertes señales activadoras va a generar una respuesta de lisis mediante la liberación de ciertas proteínas en el citosol de la célula infectada, generando apoptosis. Los mecanismos antiinfecciosos que están mediados por las células natural killer son dos. Uno es la citotoxicidad, que puede ser por un mecanismo secretorio o no secretorio, y la producción de citocinas inflamatorias, fundamentalmente el interferón gamma. Dentro de los mecanismos secretorios, la exocitosis de los gránulos que tienen las células natural killer, que contienen perforinas y granzimas, van a activar la apoptosis celular en la célula huésped. En cambio, el mecanismo no secretorio, que es a través de receptores, estos receptores son receptores de muerte, que es los receptores de tipo Fas, que van a generar, a través de la activación de este receptor, la muerte celular en la célula infectada o en la célula tumoral. ¿Y por qué sería ventajoso para el anfitrión presentar péptidos víricos producidos inicialmente en el ciclo de replicación y cuáles podrían no formar parte del virus ensamblado? Las proteínas víricas, expresadas pronto en el ciclo de replicación, pueden presentarse en células infectadas relativamente pronto después de una infección, tanto por vía endógena o endocítica como por vía exógena, lo que posibilita el reconocimiento por el linfocito T mucho antes que se produzca una nueva progenie del virus, y de esta forma limitar el ciclo de infección viral. La respuesta innata, en ciertos casos, logra erradicar la infección y limitarla. En otros, en cambio, permite evitar la diseminación del patógeno hasta que se active una respuesta inmune adaptativa eficaz, celular, citotóxica, mediada por linfocitos TCD8 predominantemente, que limitan la infección viral, contribuyendo a determinar la naturaleza de la respuesta adaptativa subsecuente. Esto es fundamental porque, en base a este tipo de contacto inicial, vamos a direccionar una respuesta adaptativa a un perfil TH1 del linfocito CD4 que va a estar en el contexto de
inmunidad celular citotóxica que va a limitar la respuesta a la infección viral. En este intercambio se va a generar una respuesta adaptativa clonal, por lo tanto, las fases de la activación de la respuesta adaptativa tienen que ver con el reconocimiento, la activación, el aumento el aumento de la cantidad de células clonal, la proliferación clonal y la generación de células efectoras. Bien, una vez que se generan esas células efectoras como respuesta a la activación mediada por la presentación antigénica dentro del juego de inmunidad innata y adaptativa, va a terminar generando un cierre de la respuesta adaptativa mediada por células T reguladoras y una disminución de su actividad inflamatoria. Los diferentes tipos efectores de linfocitos T, recordamos entonces, son TH1 en el contexto de interleuquina 12, TH2 en el contexto de interleuquina 4, TH17 en el contexto de factor de, factor de crecimiento transformante beta o interleuquina 6 y generan predominantemente interleuquina 17. La TH9, que genera predominantemente interleuquina 9 y responde principalmente a infecciones extracelulares y parasitarias. Las TH22, que también se responden específicamente para infecciones extracelulares y activan neutrófilos de forma muy eficaz. Y la culminación de la respuesta inmune, que va a estar a cargo de las células T reguladoras, que tienen como mediador la interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta, y las células T foliculares, que son las que van a encontrarse en los órganos linfáticos secundarios, que no van a requerir presentación antigénica previa y van a estar a cargo de el control de infecciones extracelulares y la activación de linfocitos B. En este esquema, que está adaptado de una presentación acerca de el control de la respuesta inmune,
podemos ver cómo la presentación, abajo a la izquierda, cómo la presentación antigénica en el contexto de una célula dendrítica produce una diferenciación específica en un contexto de diferenciación específica acorde a las citoquinas que se producen de acuerdo al receptor de reconocimiento de patrones que se utilizó para reconocer ese antígeno, que está condicionando su reconocimiento y por lo tanto su respuesta inmune específica que se va a generar la activación de las células T foliculares, que son células T que ya estaban en el órgano linfático y que van a promover la activación del linfocito B mediante la cooperación del linfocito T y B en este contexto, generando la presentación antigénica, el reconocimiento, la colaboración del linfocito T y B, van a producir entonces el cambio de clase a través de la recombinación somática y mejorando la avidez y la afinidad por ese antígeno. Esto va a condicionar la creación de linfocitos B específicos que van a generar anticuerpos, y estos anticuerpos van a ser generados por los plasmocitos que se encuentran en la médula ósea, y en el órgano linfático secundario se produce la hipermutación somática y el cambio de clase, generando además una selección específica de células B que van a generar memoria, que van a quedar en ese lugar, las células memoria que van a quedar dentro del órgano linfático secundario y van a estar disponibles para futuras infecciones, generando una respuesta inmune adaptativa, inmediata y súper eficiente. A la derecha, en la imagen, tenemos un esquema de protección frente a bacterias extracelulares y hongos, mediados principalmente por células efectoras TH17 y TH22, que a través de la secreción de interleuquina 17 e interleuquina 22 van a generar cambios en la estructura de los tejidos de la barrera, activándolos, haciéndolos más eficientes y activando neutrófilos y macrófagos también para que digieran estos microorganismos, y a citocinas inflamatorias para que limiten la actividad metabólica de estos. La respuesta de inmunidad adquirida tiene dos componentes, uno que es celular y uno que es humoral. La respuesta inmune humoral está fundamentalmente otorgada por anticuerpos que van a tener funciones predominantes, de los cuales los principales de los anticuerpos, recordamos, hay 4, la IgG, la IgA, la IgM, la IgE, y estos anticuerpos van a reaccionar frente a antígenos virales, reconociendo virus libres, bloqueando la absorción del virus a la célula, estimulando la fagocitosis, activando complemento y generando aglutinación viral, que dificulta su paso a la célula. Y en las células infectadas va a generar citotoxicidad dependiente de anticuerpos, va a generar activación del complemento, lisando las células infectadas. La inmunidad específica contra infecciones por virus participan tanto la humoral como la celular. En las etapas iniciales de la respuesta adquirida, los anticuerpos IgG e IgM tienen un papel fundamental en la neutralización viral, ya que van dirigidos contra las proteínas externas de la cápside de envoltura y participan en la absorción al receptor celular, por lo tanto limitan el ingreso del virus a la célula. Además, opsonizan a los virus, lo cual hace más eficiente su función fagocítica de otras células, de leucocitos polimorfonucleares y macrófagos. No obstante, este mecanismo también puede facilitar la infección a través de receptores Fc de inmunoglobulinas, si la célula blanco lo expresa, pero también es importante la actividad
de acción lítica del complemento cuando el anticuerpo reconoce virus envueltos en la membrana de las células a las que infectaron y además forman un complejo antígeno-anticuerpo que puede activar complemento e inducir una viriólisis, lisando la célula infectada. La inmunidad humoral es un factor importante en las etapas intermedias de la infección, pero no es suficiente para erradicar las infecciones, como podemos ver. Es importante saber que los anticuerpos IgA son muy importantes como la primera línea de defensa a nivel de las mucosas, en la vía respiratoria y digestiva, y de hecho la inducción de una inmunidad secretora es la base de la elaboración de vacunas orales o nasales, por ejemplo, para algunos virus respiratorios y, por ejemplo, las vacunas, por ejemplo, la Sabin o para el rotavirus. Durante la cinética de aparición de anticuerpos, los primeros que aparecen son los anticuerpos de tipo IgM, que son potentes neutralizantes. Entonces, en una primoinfección viral vamos a tener inicialmente anticuerpos de isotipo IgM, que posteriormente van a generarse los anticuerpos de isotipo IgG, que pueden ser neutralizadores o facilitadores de la inmunidad en el control de la infección. Pero los anticuerpos IgA son los esenciales en la neutralización viral en las mucosas. Otro mecanismo fundamental, luego vamos a ver, son las células T citotóxicas CD8. Los anticuerpos IgG pueden opsonizar y neutralizar virus, lo que mejora las funciones fagocíticas de las células fagocíticas, que van a permitir también, por ejemplo, en células dendríticas, la activación de la célula dendrítica que va a generar el perfil de citoquinas correspondiente para activar células citotóxicas y células T CD4 en perfil TH1. La citotoxicidad dependiente de anticuerpos es un mecanismo que, si bien está un poco discutido en el control de la infección, es un mecanismo a través de la cual la célula diana o blanco es recubierta por anticuerpos y destruida por células efectoras de la inmunidad innata que reconoce a estos anticuerpos a través de sus receptores de inmunoglobulina. Este mecanismo no involucra la fagocitosis de la célula diana, sino su destrucción por mediadores citotóxicos liberados por la célula efectora. Como vimos anteriormente, son esos gránulos que contienen granzimas y perforinas en las células natural killer y en las células TCD8 activadas. La citotoxicidad dependiente de anticuerpos es inducida por anticuerpos IgG y es mediada por granulocitos neutrófilos, eosinófilos, monocitos, macrófagos y células natural killer, y no involucra en todos los casos a un único mecanismo efector. Las células efectoras, como vimos, son neutrófilos, monocitos, eosinófilos y células natural killer, que cabe destacar para señalar, por ejemplo, que las inmunoglobulinas en situación libre no unen al receptor de inmunoglobulina, por lo tanto no hay activación de los macrófagos y no hay destrucción. Pero si hay agregación de inmunoglobulinas en contacto con los antígenos virales o bacterianos, ¿sí?, va a haber activación de unión a su receptor y activación, lo que va a permitir la neutralización de esa célula y su citotoxicidad, tanto por la destrucción mediada por neutrófilos, eosinófilos o monocitomacrófagos, o por la liberación de granzimas y perforinas por las células natural killer. Lo que respecta a la respuesta inmune celular,
puede ser mediada tanto por las células CD4, pero principalmente por células CD8. Va a haber citotoxicidad directa de la célula blanco, va a haber producción de linfotoxinas y van a participar algunas células CD8 en la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Como podemos ver, la célula CD4 participa en dos situaciones: activando al macrófago para que libere sustancias biológicas como interferón gamma, a través de interferón gamma, y que produzca el macrófago factor de necrosis tumoral, que va a destruir por apoptosis citotoxicidad mediada por receptor a la célula infectada, y activando linfocitos CD8 que van a cumplir también esta función de muerte frente a la célula infectada. La primera exposición del virus genera una rápida aparición de células CD8 que va a ser seguida en la segunda exposición al virus por una rápida aparición de células CD4 de memoria que van a limitar rápidamente, inmediatamente, la infección viral. En cuanto a la activación de los linfocitos B, es fundamental recordar que el linfocito B reconoce al epitope de la cubierta viral a través de una inmunoglobulina G de superficie, que va a ser la primera señal de activación. El virus es internalizado y sus proteínas son procesadas por la vía exógena, porque entró reconocido por un receptor por la inmunoglobulina, por el BCR. Esto en el ganglio linfático secundario va a haber presentación de péptidos virales al linfocito Th2. Este linfocito Th2 va a colaborar con el linfocito Th1 y va a generar la segunda señal de activación y va a permitir la producción de anticuerpos específicos contra la cubierta viral y la generación de linfocitos B de memoria y linfocitos E, CD4, efectores de memoria, que van a permanecer en los órganos linfáticos secundarios, y los linfocitos B de memoria, que van a permanecer también en órganos linfáticos secundarios, y los plasmocitos, que van a ir a médula ósea, para, en futuras exposiciones del virus, rápidamente responder y generar anticuerpos neutralizantes y limitar las infecciones virales y generar una respuesta citotóxica precoz ante las futuras exposiciones virales.